alimentándose de algún tipo de alimento que daña la característica del acercamiento a Dios. Esas son condiciones dietéticas que la gente asume, pero de alguna forma la gente así demuestra su temor a Dios, su obediencia, pero es curioso porque esa obediencia no es en función de la palabra de Dios, es una obediencia en función de las tradiciones de los hombres. La gente se vuelve tradicionalista cuando celebra las tradiciones que se han creado a lo largo del tiempo en las instituciones que los hombres confeccionan. Calvino tiene una crítica estupenda para ello en el primer libro de la institución a la religión cristiana, porque él está enfrentando todo un monopolio religioso que existe en la época del siglo XVI. Y ese monopolio religioso es la Iglesia romana, que tiene parroquias en todo el mundo conocido y que se había estructurado no en base al temor de la palabra de Dios, sino en base a las tradiciones de los hombres. De tal manera que Calvino dice, ese es un problema que los hombres tienen, una idolatría en la cual ellos están afanados de quedar bien con las leyes que han constituido. ¿A qué altura se tiene que elevar la hostia? ¿Alguien sabe? No, acá no, porque aquí no somos de esa tradición. Pero seguramente si hubiera algún sacerdote estarían preocupados a qué altura se tiene que elevar, en qué momento, porque ahí se convierte ese elemento en el cuerpo del Señor Jesucristo. Es un sortilegio, pero eso no está en los evangelios. ¿Quién lo ha dictado así? La tradición de los hombres, que a veces pesa más que la propia Sagrada Escritura. Por eso dice Calvino, ellos han quedado bien con lo que han inventado, con lo que han fabricado, y les resulta verdaderamente adecuado quedar bien con toda la normatividad que han constituido y que no es acorde a la voluntad de Dios. ¡Ah! ¡Qué tremenda expresión! Porque en realidad está identificando algunas cosas que las personas colocan por prioridad. Ah, estoy bien porque estoy cuidándome de no comer carne los viernes. Estoy muy bien delante de los ojos de Dios. Estoy bien porque realizo esto que ha sido durante muchos años expresión del acercamiento a Dios y que nada tiene que ver con un fundamento bíblico. La gente está preocupada por eso. Saúl se preocupó por agradarse a sí mismo y la confección de una monarquía que estaba constituyéndose alrededor de él. No era una monarquía pedida por Jehová, era una monarquía establecida directamente por el capricho del pueblo, que dijo: queremos rey como las naciones vecinas. Y Jehová dice: concédeles esto, porque no te han desechado a ti, Samuel, me están desechando a mí. Hay algo magnífico en esta expresión, aunque lamentable y muy triste. El pueblo quería vivir a la imitación de los otros pueblos. Hermanos, hay algo que no está en tela de debate, y es la dependencia de la Iglesia de las Sagradas Escrituras. Cuidado con honrar tradiciones, porque eso aleja a la Iglesia de la verdad del Señor. Miren cómo Samuel, por mandato de Jehová, confronta a Saúl. Versículo 22 del capítulo 15 de primero de Samuel. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Por supuesto, al atender el liderazgo cristiano, ¿cuál es el tema que tiene referencia a este mes de abril? Tenemos que visualizar las características del líder
El líder dentro del contexto cristiano tiene que ser una persona dispuesta a servir a Cristo a través del servicio de la iglesia y de toda la humanidad. Tiene que ubicarse en el papel de servidor. Este contexto es algo difícil, porque los modelos clasicales se imponen. En los contextos en los cuales nosotros nos desarrollamos en América Latina, tenemos una visión de liderazgo o gerencial o bien una visión de liderazgo heredada desde la propia colonia. Nosotros tenemos que saber que no es ni el paradigma gerencial ni es el paradigma de la colonia aquello que rige la función de liderazgo dentro de la iglesia de Jesucristo. El apego a la voluntad de Dios es lo que define al líder cristiano. Pero ese líder, nótese, no es tan solo el líder nominal de un cargo y de una función ministerial en la iglesia. Lo es también el jefe de familia, la madre cristiana, los hijos creyentes que dan el testimonio de Jesucristo. Todos ellos en su conjunto manifestarán su amor a la palabra de Dios, en la obediencia a la palabra del Señor. De tal manera que la ejecución del desempeño de una función de liderazgo que no es acorde a la Sagrada Escritura tendrá problemáticas, definiciones claras. Saúl estaba constituyéndose en rey y pensaba que eso era la norma de su actividad, ser ley para sí. No esperar a Samuel para el holocausto, hacerlo él, ubicarse en condiciones que no eran el punto de su competencia. Sin embargo, podemos encontrar en la expresión dinámica del modelo de Saúl las condiciones que Dios desaprueba. Una vida de orgullo, siendo ley para sí mismo. Esto involucra la fuerte demanda de Samuel, siendo la voz de la expresión misma de Jehová. ¿Qué acaso Dios no se complace más bien de la obediencia que de los muchos holocaustos, de la mucha grosura quemada? Dios no quiere la disposición obediente. Y nótese ustedes que Saúl no fue obediente al mandato de Jehová. Seguramente para la línea de la vista de los hombres, Saúl sería un buen rey. Pero no era acorde al seguimiento de la voluntad de Dios. Tenemos que visualizar nuestras tradiciones, porque esas normatividades nos rigen, aunque a veces no estén escritas. Las hemos constituido como ley por encima de la palabra, y estamos más al pendiente de esas disposiciones que han sido la vivencia y el estilo de nuestra vida durante muchos años. Pero nótese que son disposiciones que no están en la palabra de Dios. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y versículo 23, son una expresión para el pueblo de Dios. Si bien dedicadas a Saúl, pero en un ejercicio para la iglesia actual. No son las dietas en materia religiosa. No son las confecciones de los hombres con aquello que querramos nosotros quedar bien. Tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios y ser receptivos a la voz del Señor. El que es desobediente a la voluntad de Dios es como aquel que peca estando en la adivinación, como el corazón rebelde, como la confección de la idolatría, porque no se cree en la palabra de Jehová, sino se cree más bien en la disposición personal. Samuel está verdaderamente triste, porque la voluntad de Jehová es que Saúl no siga siendo ya más rey para el pueblo de Israel.
pero es Dios aquel que está dirigiendo al pueblo, no esa monarquía que el pueblo pidió. Ya hay algo magnífico, porque ahora en el capítulo 16 aparece esa dirección de Jehová, que es en realidad el que lleva a su pueblo de triunfo en triunfo, el que coloca a su pueblo en las condiciones que Dios mismo quiere. Nadie más lo puede hacer, porque el dueño y señor de la iglesia es Dios. El dueño y señor de la iglesia es Jesucristo, que gobierna a su pueblo, que lo dirige en toda dirección. David será un joven incipiente, de hermoso parecer, pero que no cubría de bien a bien los estándares que los hombres querían ver en una monarquía. Era apenas un niño. Sus hermanos se destacaban delante de él por su porte, por su fuerza. Hay expresiones magníficas, como aquella expresión utilizada por el mismo apóstol Pablo cuando predica el Evangelio y nos habla de ese hombre que es conforme al corazón de Jehová. Si bien David se habrá de constituir en el suplente de Saúl, la tristeza de Samuel trasluce. Versículo número 1 del capítulo número 16 de primero de Samuel. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Magnífica la intervención de Jehová. Jehová es aquel que está dirigiendo a su pueblo, pero hay algo muy interesante al respecto. Primero y segundo de Samuel, junto con primero y segundo de Crónicas, junto con la expresión de primero y segundo de Reyes, forma parte de la clasificación judía de los textos proféticos. Son conocidos como los profetas anteriores. En la tradición judía, estos textos son proféticos, no históricos, como nosotros los queremos ver. Porque resulta que para el judío Dios habla a través de la historia. De la historia tenemos que indagar, tenemos que aprender. Tenemos que mirar los hechos pasados con una actitud crítica. En la historia hay enseñanza, pero esta narrativa de Samuel es diferente a Reyes y a Crónicas. La visión de los Reyes y de las Crónicas son bastante conservadoras. Cuidan la posición de los reyes. Solamente dicen que hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Pero Samuel no se detiene. El autor sagrado o los autores sagrados indican con sobrada claridad los detalles de la ruina de aquel hombre que se empecina en la condición negativa delante de la voluntad de Dios. Ubica a Saúl como orgulloso, como ley para sí mismo, como desobediente a la voluntad de Dios. No tiene miedo de declarar cómo Saúl era, pero también de identificar que David no dejaba de ser un hombre con muchos defectos, con muchas problemáticas. No oculta que los hijos de Samuel marcharon en pos de la corrupción y no admitieron la justicia como su estilo de vida, sino que fueron rebeldes, corruptos, trastocaron el derecho y la justicia. No ocultan las condiciones de los personajes bíblicos, pero entonces tenemos que aprender de esa historia. Tenemos que imbuirnos en esta historia para mirar esas actitudes y no imitarlas.
no seguir en pos de esas dinámicas. La historia nos dice que Dios lleva la historia. Él es el amo y señor de la historia. Por eso inmediatamente se declara que es la iniciativa de Jehová y no la de los hombres, ahora la que va a constituir un rey sobre el pueblo de Israel. A referirnos a ello, Samuel cobra ánimo en su corazón y marcha hacia Belén, una tierra insignificante. Los ancianos incluso se inquietan al ver que viene Samuel, pero Samuel ha anticipado: si yo voy, Señor Jehová, ¿qué les digo? Pues di que vas a elevar un sacrificio a Jehová en la zona de Belén. Di eso a los ancianos. Los ancianos, dirigentes del pueblo, se inquietan y dicen: ¿a qué has venido? ¿Hay algún problema por acá? No, vengo a hacer un sacrificio a Jehová. Las condiciones son diametralmente opuestas. David es mostrado e identificado como un joven obediente a la voluntad de Dios. No así lo era Saúl. Saúl fue desobediente a la voluntad del Señor. La venida de Samuel es descrita como una venida pacífica, porque lleva el propósito de Dios. Llega a la casa de Isaí a visitar a sus hijos, le llama al sacrificio y empiezan a pasar uno por uno de los hijos de Isaí. Empieza a tener actitudes optimistas. Seguramente es este. Y no era ese. Seguramente es este otro. Mira, qué fuerte es. En las condiciones que los hombres buscarían. David no estaba allí. Él se encontraba cuidando ovejas, haciendo sus funciones obediente a su padre. Sus hermanos, todos ellos guerreros, pertenecientes al ejército de Israel, capaces para la función de la batalla, buenos modelos para ejercer la monarquía en Israel. Pero ninguno de ellos llenaba lo que Dios pedía. Dios pide obediencia a su voluntad. Decíamos que una característica vital del liderazgo en la iglesia es la obediencia a la palabra de Dios. Siempre tenemos que notar que el líder tendrá autoridad entre más se apega a la palabra del Señor. Y esa es la realidad que el pasaje tiene de trasfondo. Al respecto podemos considerar la condición de una familia bastante importante como la familia de Isaí. En el contexto, en el ambiente de esa familia vendría el rey. Pero lo más importante es el ejercicio de la obediencia. David era un joven bastante sencillo. Hacía lo que los hermanos no realizaban: cuidaba ovejas. No traería armadura, ni sería un estratega militar, cuando menos en este periodo no. Lo que le distinguiría era la humildad.
diametralmente opuesto al orgullo de Saúl. Sería un joven dependiente de su padre, pero también un joven dependiente de Dios. A diferencia de Saúl, que sería ley para sí mismo. Samuel cometió un error grande. Evaluó con distinciones físicas. Dijo, este es. Y Jehová dijo, no. Él tiene porte para ser rey, ¿no? Dios mira allí donde nadie puede mirar. Dios mira las intenciones del corazón. Y Dios puede mirar a un corazón entregado en la búsqueda de su Señor. Cosas que los hombres no tienen. Hay gente que se reviste de una aparente piedad y es muy piadoso. Genera una disposición empática por una piedad, una vida de santidad que se presume, que se anhela por muchos, pero que en realidad no se tiene. Es una condición aparente. Las apariencias reinan en nuestro contexto, en nuestro mundo. La gente celebra ciertas disposiciones y muchas de ellas son vivir bajo tradiciones. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Una iglesia en un lugar en los Estados Unidos iba a tener una actividad para los líderes. Eran muchos. Ese hotel era enorme, tenía áreas de descanso magníficas. Y el dueño del hotel estaba muy contento de esos empresarios norteamericanos, no opulentes, porque la iglesia venga a su hotel a hospedarse. Es una iglesia con una fama de espiritualidad grande. En esa semana que se tuvo esa actividad, registró el hotel los más grandes índices de exposición pornográfica en sus monitores. ¿Pero cómo es posible? Si eran puros líderes de la iglesia, ¿cómo es que eso se pueda dar? Una espiritualidad aparente. Condiciones de muchas apariencias. Dios mira el corazón. Y en el liderazgo de la iglesia se tiene que recordar esto. En las intenciones, en la actividad, que Dios no mide por las apariencias. Dios mide en el interior de la persona. Jehová actúa en el ungimiento de David. Entonces, verso número 11, capítulo 16. Dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Ya respondió: queda uno. Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer,
Y entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. No, no fueron los anteriores. Es este joven. Él quiero que me sirva, que se ha colocado por rey en el pueblo de Israel. Así de maravillosa es la voluntad del Señor, su poder. Samuel actuó inmediatamente tomando el cuerno lleno de aceite y ungiendo a David. Amados hermanos, Dios tenía preparado una vida maravillosa para el servicio del reinado en el pueblo de Israel. No bajo aquello que los hombres buscarían, bajo las condiciones meramente aparentes. David respondería a un corazón íntegro delante de los ojos de Dios. No nos dejemos guiar por las apariencias. La vida cristiana no puede ser así. Tenemos que buscar la presencia del Señor. Viendo el modelo de David como alguien humilde y obediente a la voluntad de Dios, no con la soberbia y con la desobediencia de Saúl. Que podamos distinguir entre esas tradiciones que rigen a los hombres, que piensan que por actividades externas pueden mejorar su condición de santidad delante del Señor, dejando de comer tales alimentos, preparándose en lo externo para estar bien con su tradición y no con Dios. Que el temor a la palabra del Señor sea para nosotros lo prioritario. Fuera de ese temor a la palabra de Dios, no debemos de buscar más. No tengamos una condición negativa. Seamos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias porque tú nos hablas en tu palabra. Pedimos, Señor, que nos libres de toda espiritualidad aparente que trata de esconder muchas intenciones. Permítenos vivir, Señor, alejados de las tradiciones que los hombres inventan. Constitúyenos en personas humildes, que vivamos obedientes a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén.